Yo soy el padre. Ya empezó la charla, Sí, ¿no? empezamos ya la conversación con el expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. El motivo, como se los anticipábamos, es la publicación de este libro, La historia vivida del gobierno 1990-1995. Es el segundo tomo de una trilogía en la cual repasa su historia política. El primero era este, La historia vivida, el herrerismo 1980-1995. Eso tiene un error, perdón. ¿Sí? La primera edición, porque es hasta el 80 y hasta el 90. Claro, está bien, en el 95 estaba terminando, sí, un error en la tapa. Y esa foto es muy interesante porque la noche de la elección llegamos al fin a casa a las 11:30, 12, y yo no me podía dormir porque me empezaba a dar cuenta de que se me venía una vida nueva, difícil, complicada. Entonces a eso de las 6:30 salí por la Rambla a correr. Con un buzo viejo ese que lo usé años, ese buzo, para salir a correr. Y en ese momento viene un auto y justo había un fotógrafo del diario El País. Y ¡chac!, sacó la foto. Y al día siguiente fue muy simpático lo que pusieron, porque decía, eran las 7 de la mañana y la calle seguía corriendo. Así que por eso la puse, porque da una sensación además de movimiento. Sí, que era lo que teníamos en ese momento, muchas ganas de hacer cosas. Ahí estaba en las vísperas de este otro momento que era precisamente su presidencia, en la cual era un contexto muy particular, ¿no?, en el que le tocaba asumir. Quizás desde ahora se ve distinto, pero hay cosas a tomar en cuenta, ¿no? Estábamos en otro sistema electoral, estábamos en plena vigencia de la ley de lemas, Lacalle ganaba la presidencia, pero no tenía mayorías parlamentarias, porque de hecho también las tenía que construir a la interna de su partido, porque había varios candidatos a la presidencia. Tenía que negociar con el Partido Colorado, que también tenía una interna complicada, como además se iba a ir develando conforme avanzaban los años en el gobierno. Acá se cuenta un poco los primeros pasos que usted dio para tratar de armar esa mayoría, que después le costó sostener a lo largo del periodo. Pero bueno, en ese momento, cuando estaba arrancando el gobierno, ¿cómo era el escenario que usted se imaginaba y se planteaba? Sí, es bueno recordar que el contexto constitucional y por lo tanto político era muy distinto. Estábamos en la época de la dicotomía blanco-colorado. Claro. Es decir, la gran disputa, la gran victoria a obtener era uno u otro, históricamente más veces los colorados que los blancos, pero esa era la polarización. El Frente votaba importantemente, la prueba está que ganaba la intendencia, pero la polarización blanco y colorado. A los pocos días de conocerse el resultado, uno tiene que empezar a buscar las mayorías famosas. Y entonces es con alguien con el que hacía 15 días estabas en plena disputa, cuando no lucha, es decir, lucha que no era para flojos, no era liviana. Ahora estamos metidos en la lógica de binaria, ¿no es cierto?, frente al resto. Entonces hay que recordar que es en ese ámbito que se procuraron la obtención de las mayorías. Yo partía de una base que reconozco ahí que me equivoqué o no debía creer tanto, que era la siguiente. Si yo acordaba con los tres sectores del Partido Colorado, la presencia en el gabinete daba por, no digo seguro, porque seguro solamente los impuestos y la muerte son las únicas cosas seguras de la vida, pero daba por sabido que teníamos el apoyo. A tantos ministros correspondían tantos diputados y senadores. Y eso no fue como una coalición europea, diríamos, ¿no?, que es cuando hay sistema parlamentario, es eso. Bueno, no fue así y no duró demasiado ese sistema de mayoría. Claro, recordemos, ahí estaba el tema de la interna del Partido Colorado, que tenía tres grandes líderes, Julio María Sanguinetti, Jorge Valle y Pacheco Areco, en un enfrentamiento que se estaba dando en ese contexto entre Valle y Sanguinetti, porque Valle iba a ser
y de hecho terminó siendo candidato por la 15, pero generando todos aquellos problemas con Sanguinetti. Empezaba a manifestarse. Se ve que estaba latente de antes, yo no sé, la interna de la 15, que era la gran agrupación y que compareció toda detrás de Valle, pero con aquella preferencia del doctor Sanguinetti por Tarigo, que empezó a mostrar ahí una falla. Bueno, durante nuestro gobierno se produjo esa separación, a la cual yo le atribuyo parte del restar apoyo al gobierno como manifestación de la lucha entre ellos. Una de las cosas que usted plantea en el libro es esto, ¿no? De las mayorías. Usted dice, cuando creíamos equivocadamente que el Partido Colorado nos iba a acompañar en las principales propuestas, y usted la explicación, o una de las explicaciones que encuentra, es la falta de mayor diálogo con los pactantes para acordar más el apoyo a las propuestas. ¿No charlaron en la previa? ¿No hubo esa instancia? Usted acuérdese que este libro se ha escrito 30 años después y yo ya voy a cumplir, si llego hasta julio, voy a cumplir 84. Entonces ahora creo que me puedo permitir el lujo de mencionar mis equivocaciones. Que si uno está en política activa, es difícil que la reconozca. Sí, me reconozco responsable de no haber cultivado más la relación. Conversaciones se mantenían a nivel parlamentario, pero yo tendría que haber hecho más reuniones con Sanguinetti, Valle. El más difícil era Sanguinetti, no por la persona, que es un hombre con el que tengo una gran amistad ahora y un hombre muy dúctil, muy preparado, sino porque al estar él enfrentado con Valle había ahí un tercer ingrediente. Pero es cierto lo que usted dice, tenía que haber sido más operativa, más, no digo reunirnos todos los lunes, pero cada tanto, tiene razón. Suele asociarse el término de privatización como resumen de lo que fue conceptual, ¿no? Un resumen conceptual de lo que fue su administración. ¿Se siente cómodo con ese término? No, la palabra privatización... Porque es crítico en el libro. Son esas palabras que adquieren un significado más allá de lo idiomático. ¿No es cierto? Si yo digo reforma y agraria, reforma agraria ya es algo más que la reforma. Si digo reglamentación y sindical, es mucho más que reglamentación sindical. Bueno, la privatización no. El tema respecto de los entes del Estado, de la participación del Estado en la vida económica y comercial, nosotros la encaramos desde el punto de vista de su eficacia. No es doctrinario nuestra aproximación. En general, las empresas nacieron con una concepción traída por Valle Ordóñez de Francia, cuando su viaje, y decía, si un tercero explota tal cosa, la ganancia se la lleva fuera del país porque generalmente va a ser un capitalista importante. Si es el Estado, la ganancia o la usa para otra cosa o la convierte en producto más barato, el ANCAP, ¿no? Bueno, pero no es así. Es decir, es un tema de defender a quien, al consumidor. Les pongo el ejemplo más claro, que era el monopolio de seguros de automóvil. Se estableció en 1911. ¿Cuántos autos habría en Uruguay en ese entonces? No tengo idea. Pero ustedes son demasiado jóvenes, pero terriblemente jóvenes. Envidiablemente jóvenes. Para cobrar un seguro de automóvil, el banco de seguros, había que andar, Y un mes, y no conoces a nadie, ¿no? Para que salga de evaluación a no sé dónde, de ahí a tasación. Horrible. Pero entonces usted es autocrítico con que
¿comunicó bien cuál era la impronta de su gobierno o hubo una interpretación inadecuada de lo que fue su administración? Si me dejas terminar con el Banco Perdón, Seguro, entendí la porque pausa. creo que Entendí la pausa como un... es emblemático. No, yo hablo despacio. Tranquilo, porque tranquilo, adelante. antes hablaba rápido, ahora pienso un poco más. Entonces vino la libertad para contratar con cualquier seguro. Y ustedes y yo, cada año, llamo a mi agente y digo, che, ¿cómo está Sura? ¿Cómo está no sé quién? ¿Cómo está el otro? Elijo, tengo un buen servicio. Y el propio Banco de Seguros mejoró enormemente. Bueno, esa es la prueba del 9 de lo que queríamos hacer. La existencia en ANCAP de una sección cemento que pierde 20 o 22 millones de dólares todos los años, nos perjudica a los consumidores, a los dueños de ANCAP, que somos todos nosotros. Entonces no es una cosa doctrinaria, está andando mal. Vamos a seguir andando mal, perdiendo plata. Esa fue la intención, modernizar el Estado, no anti-Estado. Eso es de una persona burra y yo trato de no ser demasiado burro. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa el punto en el que quedó? Porque ese fue uno de los temas de discusión ardua que tuvo su gobierno, la ley de empresas públicas, que después tuvo una parte que fue sometida a referéndum y que quedó por el camino. ¿El resultado quedó conforme o hubiese...? No, me gustaba más no haber perdido el referéndum, pero el resto de la reforma siguió, porque no es solo las empresas públicas, el Banco de Seguro, el puerto. El puerto, nadie puede negar que fue la transformación más positiva del gobierno. Incluso en broma yo le digo siempre a los muchachos, miren, cuando yo me muera no va a haber mucho ambiente para monumentos, pero una plaquita ahí en el puerto, porque eso es lo que más me impactó de lo que se hizo. La libertad de puerto ha convertido el puerto en un puerto regional. La desburocratización, eliminar las maneras de papel, como le llamaba yo, a las tramitaciones que nos molestan tanto. Traiga la partida de nacimiento. Pero acá estoy. No, tiene que traer la partida de nacimiento. Yo me acuerdo cuando fui a buscar el título de abogado, me dije, tráeme la partida. No, pero acá estoy, nací, mirá. Bueno, todos esos trámites le metíamos tijera y se logró limpiar de obstáculos la vida frente al Estado. A propósito del puerto, el libro trae las fotos de las notas que usted notas escritas a mano a Sergio Abreu cuando asumía como canciller, donde estuvo, por supuesto, la ley de puertos, pero también estaba el avanzar con el canal Martín García, que era algo que estaba trancado, que estaba dificultando el desarrollo del puerto. No, y a los argentinos. Y los argentinos lo estaban... No quieren participar, lo hacemos nosotros, ¿eh? Es decir, avanzar en todo lo que fuera la ubicación geopolítica del país, que es uno de los tesoros que tiene. Pero lo lindo es que ese papel, que es un papel cualquiera que yo agarré arriba de la mesa, Sergio Abreu lo guardó y lo tiene enmarcado en su escritorio, porque dice que es una síntesis de la política exterior, y me gustó ponerla ahí. Bueno, vamos, otra de las cosas que maneja el libro, y es algo que nadie, o casi nadie que haya vivido aquella época olvida, es el episodio del filtro. Y ahí usted, bueno, lo relata y pone: estos acontecimientos convirtieron a Ángel María Yanola en uno de los ministros del Interior más prestigiosos de los últimos tiempos. Después dice que por parte de la izquierda lo fustigaban, en fin. ¿Sigue pensando hoy que Yanola fue uno de los mejores ministros del Interior que hubo? ¿No fue excesiva la represión, más allá del filtro, durante el gobierno? Vamos a explicarlo, porque es tanto tiempo que la gente incluso se queda con los adjetivos, el filtro, morrón y no. Sí. La extradición es el pedido que hace un país a otro de que le entreguen a una persona que ha cometido delitos para que sea juzgado. No intervienen los poderes ejecutivos.
la justicia española, a través del ministerio, porque los ministerios de Relaciones son los que se cartean, digamos, le pide al Ministerio de Relaciones Exteriores que lo manda a la Corte Suprema. La Suprema resuelve y nosotros cumplimos lo que ordena la Suprema Corte. La Suprema Corte ordenó, lleven estos 5 personas de las terroristas de la ETA al aeropuerto, que los vienen a buscar para juzgarlos. Acusados de crímenes muy, muy graves. No se olviden que la ETA mató más de 800 personas en España, ¿no? Eso es, en teoría, lo que debía pasar. Viene la orden, nuestros jueces, la Suprema analiza, dice, era pedido para 6 y concedió para 5. O sea que intervino la justicia. Llévenlos al aeropuerto. Es decir, la policía lo que tenía que hacer es llevarlos donde estaban detenidos al aeropuerto. Bueno, y ahí es donde se complica la cosa, porque empieza una huelga de hambre, que resultaba que no era tan huelga y tan hambre, pero bueno, van a ser tratados por su salud al Hospital Filtro. Viene la orden, mañana tienen que estar en el aeropuerto y ahí se empieza a armar una manifestación primero que está dentro de lo que se permite y después una azonada. Les cuento una cosa, cuando teníamos la casa de gobierno linda, que era la de allá arriba en Luis Alberto Herrera y frente al monumento a Luis Valle, Sí. ¿Dónde el hay esas? 7º piso, donde está la oficina del presidente, se veía todo esto. Y empiezan a impedir el funcionamiento de la justicia y el traslado. Y empieza a juntarse mucha gente. Ahí yo hago una crítica dura a Mujica, Zabalza, de Fernández Huidobro. Habían sido amnistiados, es decir, perdonados por la sociedad en el año 85. Y estamos hablando del 95, 10 años después, 94, 9 años después. Y andaban con armas, con esos clavos que ponen para las ruedas, los miguelitos, pidiendo un baño de sangre para la juventud y todo. Entonces adquirió las connotaciones de una azonada. Y dentro de del deber que tiene el Poder Ejecutivo, que soy yo, y Llanola, le abrimos paso a las ambulancias. Hubo tiroteos, hubo palos, hubo de todas formas, y lamentablemente murió Morroni, que es la víctima de esos episodios. Yo sigo sosteniendo que de nuestro lado estaba la ley, el orden y el cumplimiento de una orden judicial. Del lado de quienes, Tabaré Vázquez, Sereñi, todos los que fueron ahí a aplaudir a los vascos, estaba el incumplimiento de la ley. ¿No fue excesiva entonces para usted la represión esa noche? Creo que fue equivocado en su procedimiento. Yo no soy policía. Uno da la orden y él da la orden al que es profesional. Creo que se podía haber ido por otro lado, no sé, pero no. ¿Por qué lado? En lo conceptual yo estoy de acuerdo y sigo apoyando al ministro Llanola. Ahora, hace un ratito usted decía que nosotros éramos muy jóvenes, yo no era tan joven, durante su gobierno ya era adolescente y salía de noche bastante con mis amigos. Y existía la policía era bastante dura en situaciones en las que no había... Estricta puede ser, dura no creo. Bueno, policías a caballo, con palos... Mire, yo creo que si se preguntara al fuero íntimo de la gente, la seguridad es la cosa más importante que pide. Y en este caso estábamos ante una decisión de un juez, legal, absolutamente, por un gobierno electo democráticamente, en forma absoluta, que dice, tengo que llevar, porque la Suprema Corte me ordena a esta gente de aquí al aeropuerto de Carrasco, y enfrente, quienes, con armas, con todo tipo de actitudes,
lo quisieron impedir. Yo le estaba hablando igual en general, ¿no? En general, del actuar de la policía en determinados lugares donde iban jóvenes, que no eran delincuentes Sí, ni pero mucho mire menos. que no es fácil a una muchedumbre que está enardecida y todo manejarla. Pero yo no le estoy hablando de muchedumbres enardecidas. Quiero decir, por ejemplo, un recital en el Teatro de Verano, policías a caballo sin ningún... No, pero ¿qué tengo que ver yo con la policía a caballo en el Teatro de Verano? Digo, cosas que sucedían durante ese periodo. Bueno, yo no creo que haya habido excesos. Había cumplimiento de la ley y para eso me eligieron a mí. Para cumplir la ley y hacerla cumplir. Y yo estoy muy orgulloso de haberlo hecho en todos los aspectos. Si hoy, a 30 años de su gobierno, alguien se propone hacer una evaluación de lo que fue su gestión, ¿cuáles indicadores les parece que sería importante destacar? Al final del libro está un artículo de unos colegas de ustedes, Del del Observador. Observador, que fue muy simpático, porque me pidieron una audiencia y ya estábamos en febrero yéndonos de la casa de Suárez. Y bueno, nos sentamos en una mesa como esta así y te sacan de un portafolio el programa de gobierno. Y empiezan a poner notas, tic, tic, tic. Las notas eran 3. Cumplido, no cumplido y en vías de cumplimiento. Y O parcialmente cumplido. Parcialmente cumplido. Parcialmente cumplido. Se ve que lo leíste en serio. Sí, claro que lo Muy leí. bien. Y bueno, es ¿Y lo mi compraste trabajo. también? Es mi trabajo. ¿Y lo compraste No, también? no lo compré. Ah, bueno. Y 65% cumplido. Porque cuando se redactó el programa, yo siempre le decía a los que estaban en el Instituto Manuel Oribe, ojo, no se les vaya la mano en la promesa. Cortos en la promesa para ser largos en el cumplimiento. Y una de las satisfacciones que tuve al final del gobierno es que muchas cosas se habían llevado a cabo de lo que se había prometido. Esa fue la evaluación que hizo el Observador cuando el gobierno estaba terminando. ¿Cómo cree que lo trata o lo va a tratar o lo ha tratado la historia a ese gobierno? Hay otra cosa que me gustaba antes de contestar, Sí. que está bien la pregunta. Yo le pedí a un economista, a Caumont, Jorge Caumont, que todos lo conocen, que hiciera un análisis como de una sindicatura, digamos. Es el que de afuera de la empresa y es muy impresionante, sobre todo las gráficas, ¿no? Cómo el salario real aumentó bajo la inflación, aumentó la inversión. Bueno, No habíamos entrado en el contexto económico en el cual asume, era un contexto muy, muy delicado. Hay Sí. una exposición del doctor Ignacio de Posadas cuando hace una disertación en 1992 y No, la y grafica, ¿no? Un déficit que era superior al 7% del producto bueno, el déficit, bruto interno. vamos a ir uno por uno. El déficit era 7% del producto. Tuvimos superávit en el 91. No es para todo la bota de potro, como dicen los paisanos, ¿no? No, Y la inflación de 130. No estábamos... hay un hito económico en su administración y fue que en el año 93 deja de convocar a los consejos de salario, algo que se sigue recordando hasta el día de hoy por parte del sistema político. ¿Por qué entendió que esa decisión era estratégica para gobernar? Porque había que romper el círculo vicioso de la inflación, que es pensar en la inflación que va a haber y aumentar los salarios en base a esa inflación y se va alimentando. Hay que empezar a aumentar menos de la inflación y se va achicando la inflación, disminuyendo. La prueba está que desde el año 90, al final de la segunda presidencia del presidente Sanguinetti, hay una caída de la inflación porque vino a asesorarnos una persona que yo le tengo una gran deuda de cariño y de Ricardo Arriazu, un economista tucumano, y nos hizo entrar en el círculo virtuoso de la inflación. Y la prueba está que de 130 a 9, que es en la época de Sanguinetti, y ya tenemos inflación de un solo dígito hace 30 años. Yo creo que son esas cosas que quizás uno no se da cuenta, pero se mejoró bastante.
Usted mencionaba el salario real, ahí el salario real es un tema de discusión, cae en el principio del periodo, después termina recuperándose sobre el final, algo similar a lo que ocurrió en el periodo anterior, Pero ¿no? lo que pasa es que, por ejemplo, para que el déficit lo achicáramos, tuvimos que aplicar un ajuste fiscal muy grande. Yo me hago cargo, pero fue la manera de aplicar una medida, una medicina que uno prefiere no tener que hacerla, pero yo tengo que ser franco. Yo para estar ahí y durar, no, yo iba a cambiar y a ejercer el mando. Quedó pendiente la pregunta de cómo cree que es recordado su Bueno, gobierno. va a haber todo un nuevo tomo Sí. del tercer tomo de esta serie, La Historia Vivida, que va a tratar todo el tema de la embestida, el cambio constitucional, la elección de Valle. Y ahí vamos a poder poner las conclusiones de por qué pasaron las cosas que pasaron. Creo que desde el punto de vista objetivo fue un buen gobierno y que tuvo después ataques y críticas muy severas, pero que van a ser tratadas al detalle. Creo que el resultado electoral, 16.000 votos de ventaja después de referéndum, filtro, huelga policial, a mí es un resultado bastante bueno. 16.000 Se está votos. refiriendo a cómo terminó la elección del Claro. 94. 94. La En la que elección gana que terminó dividida en tercios, en tercios. 2% de diferencia entre el primero y el tercero, que es la que termina Es decir, ganando que Sanguinetti. la propia gente vivió mejor, se sintió que se vivía mejor y dio un apoyo. No se ganó, está bien, por uno, ¿eh? Pregúntale a los del Nacional ahora con el básquetbol, a ver si un punto vale o no vale, ¿no? Pero ¿Y cómo vivió el caso de Ríos, que es otro de los puntos con los cuales, bueno, que marcaron mucho el momento político del país en esos años? yo lo viví como un momento que me dio mucha tristeza que por encima del interés nacional hubiera algunos oficiales que hacían primar la condición de colegas de militares chilenos. Nada hay por encima del interés nacional, y menos en un soldado. Que estuviéramos haciéndole favores a determinados sectores del gobierno chileno me parece antipatriótico. ¿Se refiere concretamente a los militares señalados o está hablando, digamos, que estuvieron en Chile, está todo, Radel? está todo Isaac? detallado Ahí está. allí, así que no tengo que agregar ni quitar nada, pero fue una lástima. Aparte de un episodio delictivo, ¿no es cierto? Pero detrás de ello está una mal entendida solidaridad gremial, llamémosle, por poner un término que no es exacto. ¿Qué tan distante o cerca se encuentra de la figura política de Luis Lacalle Pou? ¿Qué tan distante o cerca se encuentra de la figura política de Luis Lacalle Pou? De punto de vista familiar, bastante cerca. Por eso hablé de la figura política. No, para que ustedes, la gente joven, se dé cuenta del paso del tiempo. El tiempo se mide por minutos, horas, días, semanas, meses, años, que es una medida en la que estamos todos de acuerdo. Arbitraria. Pero a veces se mide por la velocidad de los avances técnicos. Si yo les cuento a ustedes tres que son jóvenes, que cuando yo era presidente no había teléfono móvil, van a decir cómo se podía vivir sin teléfono móvil. Mire que yo tuve teléfono No había de manija, internet. La gran maravilla era el fax. Y como estábamos mirando el aparato como indios que veíamos que salía lo mismo que habían puesto en Londres, salía... Eso era lo máximo. Entonces dense cuenta que las diferencias del mundo real tecnológico entre la calle Pou y la calle Herrera. Después el cambio institucional al que aludíamos al principio. Es decir, la lógica del balotaje lleva a que haya una concepción binaria del poder, uno u otro.
por lo tanto, la tarea de la calle Pou de formar una coalición y llevarla a la victoria es muy hija de esa legislación. Yo soy hijo del tiempo de la ley de Lema, de la combate y la lucha con los colorados. Pero se ha mantenido una línea en cuanto a la visión del país que creo que es parecida. Hay un libro muy interesante, que ese sí se lo recomiendo para ustedes, que son periodistas es interesante de también. fondo. No lo escribí yo, así que no hay una venta. Hay una persona que para mí es el más preparado de los intelectuales blancos, que es Daniel Corvo. Y Daniel Corvo acaba de publicar un libro que se llama El pensamiento político del Partido Nacional. Pídanlo al directorio, un ejemplar se lo van a mandar. Es desde Oribe hasta la calle Herrera. Y muestra las continuidades de 180 años. Y la calle Pou, en su tiempo y adecuado a su momento, que es lo que uno tiene que hacer, continuó esa visión. ¿Y si tuviera que decir un acierto y un error del gobierno de la calle Pou? Yo creo que mantener la coalición fue el gran acierto y la LUC otro gran acierto. Y un error, no sé, la comunicación fue buena. No se me ocurre así uno grande. Puede haber errores. No sé. ¿Haber confiado en Astesiano fue un error? Sí, pero lo que pasa con el diario del lunes es un error. Uno hace confianza. A mí también me pasó designar personas en las que uno confía y que no cumplen con la confianza. Es un error visto al día siguiente, sí, qué macana. ¿Por qué no contesté bien la pregunta y salvaba el examen? Bueno. ¿Quién tiene que ser el presidente del directorio del Partido Nacional? ¿Quién tiene que ser el presidente del directorio? Yo trato de hablar del libro hoy y no de política cotidiana. Un poquito. Luis Alberto Heber, por supuesto, que me parece el mejor. Pero yo en el año 2010, que es cuando voy a terminar el tercer tomo, me acuerdo que de mañana me levanté y dije, no, esto se terminó. Entonces había convención del partido. Y en la convención del partido pedí la palabra, hablé 46 segundos. Segundos. El discurso más corto y más importante de mi vida. Dije, no voy a ser nunca más presidente del directorio ni candidato a la presidencia. Y a partir de ese momento soy una especie de el tío viejo del partido. Pero eso le permite opinar y analizar las cosas Claro, con una pero distancia que... tampoco mi opinión es demasiado importante, entonces me quedo tranquilo. ¿Y la designación de Beatriz Argimón como embajadora en la Son UNESCO? cosas que nosotros no nos parece que se tramitaron bien, pero para eso está el directorio del partido, están los dirigentes. Yo soy un viejo. ¿Cómo, la última, y no lo molestamos más, No, molestar me ve? quedo lo mismo si me dan un café en serio. Sí. Bien. Es chiquito, El problema le que quedó tiene es corto. con el tamaño de la taza. ¿Cómo vio el inicio del gobierno de Orsi? ¿O cómo lo está viendo? ¿Empezó ya? Porque cronológicamente Asumió el sí, 1 de marzo. pero gobernar es hacer, es decidir. Yo tengo una angustia sobre el tiempo que se refleja en la gestión de gobierno. Pablo García Pinto, secretario, publicó un libro muy simpático, se llama Faltan 60 meses, en el cual dice que yo tengo cronofagia. Bueno, capaz que también la comparte con su hijo, ¿no? Bueno, es que... Porque tenían la obsesión en por eso, contar por suerte, heredó esa cuenta regresiva. la angustia del paso del tiempo y la necesidad de llenar el tiempo de obra y de cosas. Y Yamandú Orsi hasta ahora no le hemos visto un rumbo. Ha estado atajando episodios negativos que no se los desea uno a ningún gobierno, pero todavía no ha dado una impronta. ¿Por qué le parece que Orsi le ganó a Delgado? Porque tiene un mejor planteo, hay una
base cultural. ¿Ustedes leyeron el libro Gramsci en el Uruguay? No. No. Otro que es un must, como dicen los ingleses, de Juan Pablo Arocena. Es muy importante el tema del cultural. La izquierda ha tenido la virtud que ese libro Historia y Detalla de 1950 ahora, de ir ocupando los lugares culturales, pero no la cultura de eso es un cuadro de Figario, de Barraga, no. La cultura en cuanto a categorías de pensamiento con los que yo analizo la realidad. Y eso hay todo un sesgo hacia el marxismo cultural, que es lo que hace Gramsci. Gramsci fue un desgraciado, pobre. Murió en el año 1922, en la cárcel de Mussolini. Pero fue el gran teórico que le cambió el contenido al marxismo. Lo sacó del tema económico, lucha de clases, y lo llevó a la hegemonía cultural, que era lo que había que buscar. Y ese libro, léanlo porque es muy interesante. Pero hay Yo una creo que es una manifestación de eso. Porque se fue un poco de la pregunta. ¿Hay una responsabilidad de Delgado en no haber logrado ganar las elecciones o es más general Yo del no partido? estoy en esa posición de poder analizar esto. No soy dirigente del partido y más que personalizar, quizás haya que plantear, ¿fue una estrategia bien encaminada en la cual las personas son las que la ejecutan? Pero a veces no es intuiti personas. Porque estaba la camisa mal arreglada, perdimos la elección. No. La orientación fue correcta. Eso lo tiene que resolver la dirigencia próxima del partido. Doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. El libro, gracias. como les decíamos, se llama La historia vivida, el gobierno 1990-1995, es el segundo tomo de una trilogía, lo esperamos para el tercer tomo, ¿le parece? Esa foto, ¿sabes cómo lo dicen mis hijos cuando eran chicos? ¿Y ahora qué hacemos? Muchísimas gracias. Muy amable. Hacemos un corte y ya venimos con Diego Jocas y el campeón